Palabra de Dios, Mateo 6, versículos 9 al 13. Como hoy es la última sesión acerca de la oración que el Señor nos enseñó, vamos a leer todo juntos, en voz fuerte, pensando en lo que hemos aprendido. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta mañana en la que nos permites estar ante tu presencia, aprendiendo, conociendo, entendiendo qué es lo que nos quieres decir con esta maravillosa oración que el Señor nos enseñó. Padre Dios, haz que esta oración no se vuelva rito o costumbre o repetición para ninguno de nosotros, sino que todos los que estamos aquí entendamos, comprendamos y vivamos esta oración. Padre Dios, obra con poder en cada uno de nosotros y en este inútil siervo tuyo, que hace lo que debe de hacer y a veces ni siquiera lo hace. Derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, y haz que todos los que estamos aquí podamos compartir una misma inspiración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La prédica hoy se titula La oración perfecta, el reino, el poder y la gloria. El reino, el poder y la gloria. Seguramente le ocurre a todos ustedes, como me ocurre a mí, que cuando uno ve las noticias de la semana, incluso del mismo día, lo único que se crea en el corazón de uno es pura desesperanza. Y lo que a uno más le preocupa es el futuro de la humanidad. Entonces, por ejemplo, yo que ya tengo un bebé que apenas puede sostener la cabeza, mi mayor preocupación en este momento, una de mis mayores preocupaciones es ¿a qué colegio lo voy a meter? ¿A qué colegio lo voy a meter? ¿Por qué? Porque ya en los colegios no es importante qué nivel educativo tienen, si enseñan inglés o no, si hay profesores bilingües o no, sino también qué es lo que se está enseñando realmente como ser humano. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día en los colegios, en las universidades? Que se está llamando a lo malo bueno y bueno a lo malo. Por ejemplo, nosotros vemos la ideología de género, cómo ha contaminado los colegios y ya no es una opción, sino que es algo que se obliga a los hijos, a los niños a creer, a entender como si fuera normal. También me preocupa, por ejemplo, de mi hijo, los amigos que va a tener. Seguramente va a estar rodeado de personas que le van a ofrecer drogas, alcohol, tabaco. Me preocupa también las familias que eran destruidas antes por el machismo y todavía, donde se pensaba que la mujer era menos. Pero también es preocupante la actualidad, donde se levanta el feminismo, donde este feminismo ya no es un feminismo que busca el derecho de la mujer, que está muy bien, que no busca que la mujer realmente sea tomada en cuenta, sino que hay incluso un odio profundo, visceral por el hombre, ¿cierto? Hay un odio visceral por el hombre. Entonces, nosotros vemos un montón de noticias. Por ejemplo, también vemos como si uno opina algo como cristiano,
¿Cómo le llaman a uno? Intolerante. Pero cuando el mundo opina en contra de los cristianos, ¿cómo se llama eso? Modernidad. Nosotros vemos también en las noticias cómo una persona se roba, digamos, un cuadrito de estos de caldo de gallina, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo meten en la cárcel, casi que si se pudiera le daban pena de muerte, mientras que aquellas personas que no se están muriendo de hambre, que están en cargos altos, cometen mayores robos y todavía están libres. Nosotros vemos también cómo se está legalizando el aborto con la excusa de que es un cuerpo, cuando realmente ¿qué es? Un asesinato. Un asesinato, porque entonces ¿cuándo comienza la vida? Cuando ya tienen más de 3 meses. Entonces antes de eso no tenía vida. ¿Cuándo se tiene la vida? ¿Cuándo comienza la vida? Hemos visto también cómo cada vez la humanidad, que tenía el mandamiento de guardar la naturaleza, antes más bien la destruye. Destruye la naturaleza. Por eso nosotros vemos cómo los polos se derriten, cómo se extinguen los animales, porque es por una caza indiscriminada, o también por cómo nosotros tratamos nuestro medio ambiente. Por ejemplo, el petróleo, los pitillos, todo esto. Cada vez hay más calor en la tierra. También vemos que a través de la internet y a través de lo que pasa en el mundo es más fácil pecar. Incluso el pecado ya no es pecado, sino que se toma como algo normal. Entonces, ¿quién es el más tonto? ¿El que es virgen o el que no es virgen? El que es virgen es el tonto, el anticuado. Es que uno tiene que probar, dice. Y ¿acaso esto no es desesperanzador? Cada vez el mundo está empeorando, y eso lo dice la palabra, que así tiene que ocurrir. Hombres amadores de sí mismos, egoístas, que solo piensan en ellos. No es eso lo que ocurre. Ocurre en el mundo, ¿cierto? Lo vemos todos los días, y Colombia no es un país exento. Antes, por el contrario, lo vemos mucho aquí en Colombia. Vemos la corrupción. Vemos cómo realmente, como dice Santiago, ¿quiénes son los que oprimen? Los ricos son los que oprimen y se aprovechan. No utilizan esas riquezas para ayudar al necesitado. Y no hablamos de capitalismo o de comunismo, sino simplemente de hasta cuándo, hasta dónde ha llegado el egoísmo y el materialismo del hombre. ¿Y el cristianismo es diferente? No. ¿Qué vemos nosotros en el cristianismo? Vemos primeramente que el grupo más perseguido del mundo, ¿cuál es? Son los cristianos. Aunque no lo crean, los cristianos son los más perseguidos en el mundo. Además también vemos que Jesús mismo nos dice, es que en el mundo vas a tener aflicción, persecución, vituperio, dolor, tristezas, e incluso vas a morir por el Evangelio, nos dice Jesús. Si nosotros nos ponemos a estudiar las letras de las canciones cristianas hoy en día, ¿sobre qué tratan las canciones cristianas? Sobre mí, más que sobre Dios. Entonces, Dios, tú me amas, tú hiciste esto por mí, pero no hablamos tanto de las grandezas. Yo cuando escojo las canciones para la alabanza, es tan fácil encontrar canciones cristianas que hablen de lo que Dios ha hecho en uno, pero es muy difícil encontrar canciones que lo alaben solo porque Él es Dios. Vemos pastores ladrones que predican la teología de la prosperidad, robándole a la gente necia y ciega, ¿cierto? Incluso hay un pastor que dice, si tienes una enfermedad grande, así de grande debe ser tu ofrenda. Y es una de las iglesias más grandes. Y la gente le sigue. ¿Por qué? Porque está ciega. ¿De quién es la culpa? ¿Del pastor? No. Es de los miembros, por ciegos, porque no ven las escrituras. Y vemos cómo los pastores están predicando a Dios como si fuera nuestro sirviente, como si fuera un bombero que está para apagar los incendios que nosotros hicimos, o como si fuera un banco para que nos dé dinero.
Y es ahí donde las palabras de Charles Spurgeon tienen toda la razón. Él dice: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Pastores y pastoras locas que gritan como locas y locos. Se llaman así apóstoles, profetas, y lo único que están haciendo es hablar desde su corazón, ni siquiera desde la palabra, y cogen un versículo bíblico y lo enseñan mal, guiando ciegos, siendo ellos ciegos. De esto nos habla la palabra. Nos dice que realmente el mundo cada vez tiene menos esperanza. ¿No lo ven así? Esa es la realidad del mundo, esa es la realidad del cristianismo. Y es por esta razón, es por esta misma razón que nosotros debemos orar, entendiendo, comprendiendo, anhelando y viviendo la oración que el Señor nos enseña. Debemos entender cada parte de la oración que el Señor nos enseña. No solo comprenderla, sino que debemos vivirla. Porque esta oración primariamente fue dada a los discípulos para que ellos puedan sobreponerse a la persecución que va a venir sobre ellos. Pero hoy en día, lamentablemente, esta oración, como todo el mundo la conoce, ¿cómo la oramos? Como van a repetición. Sería bueno, como hacían de pronto los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los discípulos de los discípulos. ¿A quienes le enseñaban esta oración? Únicamente a los que se habían bautizado. A nadie más. Era un secreto. ¿Por qué? Porque era una oración preciosa para ellos. Ya para nosotros no es nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debemos nosotros entender, anhelar y vivir esta oración perfecta? Porque de Dios es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Porque de Dios es el reino, el poder y la gloria. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Vamos a entender primeramente qué son estas tres palabras. Cómo así que reino, cómo así que poder, cómo así que gloria. Primero, vamos a entender qué es la palabra reino. Cuando nosotros hablamos de reino, como yo ya les había dicho anteriormente, no nos referimos a un lugar, no nos referimos a un espacio, no nos referimos a un territorio, sino que nos referimos ¿a qué? Al carácter, a lo que hace rey al rey, lo que hace rey al rey. A eso nos referimos cuando hablamos de reino. Obviamente en algunos pasajes, cuando hablamos de reino, se refiere al espacio, pero en esta situación, en este momento, cuando nosotros decimos, es que tuyo es el reino, estamos diciendo, es que tú eres el rey, tuya es la autoridad, tuya es esa autoridad, tuyo es el carácter del ser rey, tú eres el único rey. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, por eso es que Salmos 10:16 nos dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Salmos 10:16. Entonces, ¿quién es el rey? Dios. Y como Él es Dios y Él es el verdadero rey, de Él es el reino. Solo de Él es el reino. Yo les pregunto, ¿el reino de las tinieblas puede contra el reino de Dios? No puede. Porque Dios es el verdadero rey, el rey poderoso, que es hábil en la batalla. Y ahí nos lleva a la segunda parte de esta oración. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de fuerza, de eficacia, de habilidad, de capacidad. La capacidad que Dios tiene como rey. Y por eso la palabra en griego es dinamis. ¿Qué palabra le recuerda como dinamis? Como dinámico, ¿cierto? Es decir, el movimiento, la habilidad, la capacidad que Dios tiene de ser rey. Realmente solo Dios es el rey justo. Solo Dios es el rey poderoso.
En otras palabras, cuando nosotros hablamos del poder de Dios, estamos hablando de la capacidad que tiene Dios, la habilidad que tiene Dios, lo que puede hacer Dios. Y la palabra en Mateo 19:26 nos dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué? Todo es posible. Mateo 19:26. Para Dios no hay nada imposible, nos dice Lucas 1 también. Para Dios todo es posible. Entonces yo les pregunto, ¿quién puede crear todo de la nada? Dios. ¿Alguno de ustedes puede crear algo de la nada? Ninguno. Pero Dios puede crearlo todo de la nada, solo con decirlo. Él dice que se haga la luz y se hace. Que se hagan las estrellas y se hace. Luego, vemos que es Dios quien es capaz de hacer que dos ancianos tengan un hijo llamado Isaac. ¿Quiénes de ustedes, los que ya están un poco más, ya tienen mayor edad, han tratado de tener hijos? 99 años. Traten de tener hijos. No van a ser capaces ustedes, pero Dios es capaz. ¿Quién puede separar las aguas? Dios solo. Solo Dios lo puede hacer. ¿Quién puede convertir el agua en vino? Dios. ¿Quién puede multiplicar los peces y los panes? Dios, únicamente Dios. ¿Quién nos puede salvar? Únicamente Dios. Porque para Dios todo es posible. ¿Nosotros mismos nos podemos salvar? No. Solo Dios nos puede salvar. Y por eso es tan interesante, y vamos a buscarlo. 1 Corintios 1:25. 1 Corintios 1:25. Nos dice. 1 Corintios 1:25. Primera de Corintios 1:25. Nos dice aquí la palabra: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nos está diciendo aquí la palabra, primero, que Dios es el rey, que de Él es la autoridad, toda la autoridad. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando que Él es aquel que tiene la capacidad de reinar, que para Él no hay nada imposible, que Él todo lo puede hacer. Lo que nos imaginamos y lo que no nos imaginamos, Dios lo puede lograr. Dios lo puede lograr. Y por último, cuando hablamos nosotros de gloria, nos referimos al peso. Cuando nosotros hablamos de gloria en hebreo, pensamos como en un peso, algo que le da peso a algo, es decir, algo que le da importancia a algo. A eso se refiere la palabra gloria en griego y en hebreo, es decir, como un peso, una importancia. ¿Qué es lo que le da la importancia a Dios? Primero, es su propia presencia. Lo que es Dios, Dios mismo es gloria. Y segundo, me pareció muy interesante, la manifestación de Dios es gloria. Porque Dios es un Dios invisible, nos dice Juan 4. Dios es un Dios invisible, pero Dios se manifiesta. Y cuando se manifiesta, ¿cómo se manifiesta? A través de la gloria. Entonces la manifestación en nuestras vidas la manifestación de Dios en nuestras vidas es la participación de nosotros, de su gloria. Cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, estamos participando de su gloria. Y eso me pareció hermoso cuando lo estaba estudiando. Entonces nos referimos al peso, nos referimos a lo que le da importancia a Dios, es decir, a su presencia, a su manifestación,
pero también se refiere, como ya podemos decirlo, como podemos entenderlo todo el mundo, es al honor, la alabanza, la adoración que se merece Dios. A eso se refiere. Entonces, vamos en este momento a buscar Salmos 19.1. Salmos 19.1. La palabra dice aquí: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Entonces, primero estamos hablando de reino, que se refiere a ¿qué? A esa autoridad, a lo que hace rey, a Dios. Segundo, estamos hablando de poder, es decir, la capacidad, la habilidad, lo que Dios puede hacer, que es todo. Y tercero, estamos hablando de la gloria, que se refiere al peso, a la importancia y al honor y a la alabanza y a la adoración que deben recibir únicamente Dios. Y nosotros, por eso es que es tan lamentable el cristianismo hoy en día, porque hace unos años no se hablaba tanto de la teología de la prosperidad y se centraba tanto en el hombre, sino que antes era, no, tenemos que tener temor de Dios, tenemos que vivir de manera santa ante Dios. Ya no es así. Ya las iglesias están llenas de pastores que están dando mensajes positivistas, y claro, eso vende mucho más, eso anima mucho más, eso alegra más, ¿o qué? Les alegramos mucho más, o a que yo les diga, tú puedes hacerlo, o arrepiéntete, tus pecados tienen que ser perdonados por el Señor. ¿Qué es más agradable? Tú puedes, tú lo lograrás, Dios está contigo, Dios te ama como tú eres, no hay ningún problema. Eso es lo que queremos escuchar, pero es lo que la palabra no nos dice. Pero hoy en día los pastores están llenos de un corazón que está buscando alabanza, adoración y gloria por parte de los hombres. Por eso yo los exhorto tanto. Cuando ustedes hagan algo bueno por la iglesia, no digan, es que mire, yo lo hice, es por mí. Me quedo callado, nunca lo digo. Hasta la tumba me voy con eso. Vamos a buscar Hechos 14, 11, 15. Hechos 14, 11, 15. Hechos 14, 11, 15. Hechos 14, 11, 15. Que dice aquí la palabra. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? ¡Claro! Venga, vamos y adórenme. Tienen toda la razón. No, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Así es como debemos vivir, no buscando la gloria de los hombres, no autoglorificando, sino diciendo: no, yo soy un siervo inútil, yo realmente no hice nada. Y lamentablemente así pasa con muchos pastores. Y por eso es que empiezan a decir: no, pastores como yo, o incluso dicen los miembros, no van a salir en 100 años. Eso es una herejía, eso es falso. Porque todo el que estudia la palabra puede ser un buen pastor.
Todo el que vive la palabra y se somete al Espíritu Santo puede ser un buen pastor. Es que yo tengo el poder, miren, ¿cómo lo hago yo? Por eso uno de los pastores que yo más le tenía aprecio decía, a mí no me gusta orar por los enfermos. Porque cuando son sanados vienen donde mí, ay pastor, muchas gracias, fue por usted. Y va donde las otras personas, mire, el tal pastor, el pastor Park, tiene mucha unción, tiene poder de Dios. Vayan donde él. Y él dice, no, yo no quiero orar por él. Y se sana la gente. ¿Pero por qué? Porque él no quiere recibir adoración de la gente. Porque la adoración, la alabanza, la gloria solo son para Dios. Solo son para Dios. Tienen que ser para Él, no para nosotros los hombres. Vamos entonces a entender primero, el reino, el poder y la gloria. La gloria, el reino y el poder son solo de Él. Nosotros no podemos tratar de robarnos o tomar una parte de esa gloria, ese reino y ese poder para nosotros. Porque eso es lo que hizo el diablo. ¿Y hasta cuándo es esto? ¿Es temporal? No, acá la palabra nos dice que es por los siglos, es decir, que es eterno. Vamos a hablar con la persona que tenemos al lado, unos 15 segundos, acerca de qué es el reino, qué es el poder, qué es la gloria. ¿Qué es el reino, qué es el poder y qué es la gloria? Entonces tenemos que tener en cuenta es que la oración que el Señor nos enseñó es una oración que es ofensiva. ¿Por qué es ofensiva? Porque a nosotros no nos trae, digámoslo, o sea, no es centrada en el hombre, no es para nosotros, sino que es para que Dios sea glorificado, Dios sea exaltado, que nosotros volvamos a Dios. Sobre esto trata esta oración. Claro, a nosotros la carne no nos gusta. ¿Cómo así? Es que yo creí que la oración del Padre Nuestro era para mí. Era una forma, una técnica para que Dios escuchara mis oraciones. No, es para que nosotros volvamos a Dios. Y por eso el reino, el poder y la gloria, ¿de quién son? Solos de Él. No dice, es que de todos nosotros es el reino, el poder y la gloria. No, son de Él. Son de Él únicamente. Y de esa manera nosotros tenemos que vivir, entendiendo que Él es el Rey, que Él tiene el poder y que Él tiene la gloria. Solo de Él es la gloria. Entonces, uniendo las piezas del rompecabezas, primero hablamos de Padre, ¿cierto? Hablando de toda la oración del Señor. Primero hablamos de Padre. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de Padre? Que Dios no es un Dios apático, que Dios no es un Dios lejano, sino que Dios es nuestro Padre. Y que nosotros somos hijos únicamente a través de ¿quién? De Jesús. Y por eso es que si nosotros no entendemos que Dios es nuestro Padre, no podemos entender todo lo demás. Yo no le puedo pedir a una persona en la calle, me da algo de comer. Ustedes serían capaces. Me da algo de comer.
Pero en cambio a un padre serían capaces, claro. Entonces uno le dice, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdóname mis deudas, líbrame de la tentación. Y como Él es Padre y confío en Él, yo puedo decirle, Padre, tu nombre es santificado. Padre, que venga tu reino. Padre, que se haga tu voluntad, porque yo confío que tu voluntad es mejor que la mía. Luego, cuando decimos nosotros, ¿a qué nos referimos? Que primeramente Jesús es ¿qué? Jesús es, ya se les olvidó, nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor. Pero también que todos nosotros somos hermanos. Y por lo tanto, yo no puedo vivir una vida de fe. Yo no puedo vivir una vida de fe lejos de la iglesia. Yo no puedo vivir una vida de fe lejos del cuerpo de Cristo. Yo no puedo vivir una vida de fe lejos de la congregación. Es ilógico. Díganle ustedes a Pablo, a Pedro, a Juan, a los discípulos, no, es que a mí me gusta ver las prédicas por internet solito. No me gusta congregarme porque la iglesia está llena de hipócritas. ¿Qué van a decir ellos? No eres parte de la iglesia. Es que la iglesia es esto, estar en comunión. Y por eso esto se llama ¿cómo? Santa comunión. Santa comunión. Porque es la comunión entre los hermanos. También nosotros debemos entender entonces que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y por lo tanto, también podemos decir que somos su reino. Y como Él tiene el poder, Él es Dios quien obra en la iglesia, como Él lo anhela a través del Espíritu Santo, y que nosotros debemos vivir para la gloria de ¿quién únicamente? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Miren, yo les pregunto, ¿los fariseos todos odiaban a Jesús? No. Había fariseos que querían convertir a Jesús, ser discípulos de Jesús. Totalmente. ¿Por qué no se convertían? Por temor, por miedo. La palabra nos dice, porque preferían la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Preferían la gloria de los hombres. Luego, nosotros decimos que estás en los cielos. ¿Qué se refiere a que estás en los cielos? Que Dios es un Dios, que Dios no es un Dios que podemos tomarnos a la ligera, sino que es un Dios al cual le debemos temer porque Él es Dios. Pero también que Él es un Dios que es aceidad, es decir, existe por sí mismo, es omnipotente, que significa ¿qué? Que lo puede todo, omnisciente, que lo sabe todo, omnipresente, que está en todas partes. Santificado sea tu nombre. Y aquí está el marco de toda la oración. No es el marco de la oración no es el pan nuestro de cada día nos lo doy, perdóname mis deudas, líbrame de la tentación, de las pruebas, de mis dificultades. No, el marco es santificado sea tu nombre. ¿Y cómo termina? La gloria es tuya. El marco de esta oración es Padre nuestro, y ese marco en el que se mueve toda la oración es para ti es toda la alabanza, toda la adoración. Yo dependo de ti, yo te necesito, yo quiero vivir solo para ti. Y así es como viven todos los personajes de la Biblia, y por eso es que Dios obra en ellos, porque ellos no se preocupan por las cosas de este mundo. Es decir, si nosotros vemos el libro de Salmos, ellos reconocen, sí hay dificultades en el mundo, sí tengo dolor, pero no dicen, Señor, quítamelos. Ellos están diciendo, Señor, pero yo voy a depender de ti, porque tú tienes la solución. Tú tienes la solución. Entonces, el objetivo de estas prédicas ha sido, dependan únicamente de Dios. No se concentren en las añadiduras, dependan de Dios. Lo otro, la palabra nos dice, Dios lo va a entregar. Pero dependan de Dios, péguense a Dios. Luego decimos, venga tu reino. Es decir, cuando estamos diciendo venga tu reino, estamos diciendo, Señor, yo ya no quiero ser parte del reino de las tinieblas. Quiero ser parte del reino tuyo. Por favor, ven rápido. Maranata, Maranata. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Estamos diciendo que venga tu reino rápidamente. Pero cuando estamos diciendo venga tu reino, también estamos diciendo, Señor, si viene tu reino y tú eres rey, ¿yo qué voy a hacer? Siervo para tu gloria. Luego decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos declarando, Señor, yo confío en ti. Y sé que tu voluntad, aún así en este momento no me parezca buena, agradable y perfecta. Para mí, yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y yo confío en esto.
A eso se refiere a esto. Y puede que nosotros en ese momento digamos, pero Dios, ¿por qué nos está poniendo en esta situación? Pero la palabra nos dice que posteriormente, ¿eso qué es lo que va a producir? Un peso de gloria. Miren lo que la palabra tan bonita que peso, porque la gloria es un peso, se refiere a peso, a esa importancia, un peso de gloria. Luego decimos, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, es decir, que el Señor no nos está diciendo que no podemos orar por lo nuestro, pero nos está diciendo que ¿quién es nuestro proveedor? Dios. Y por lo tanto debo depender de Él. Pero mi primer pan, ¿quién es? Jesús. Y es lo que yo debo pedir todos los días. Señor, que no me falte Jesús. Que me falte lo demás, pero que no me falte Jesús. Que no me falte Jesús. Y cuando yo estoy pegado a Jesús, el Señor se va a encargar del pan de cada día. Se va a encargar de mis cuentas. Se va a encargar de mi estómago. Se va a encargar de lo que yo me he visto. Él se encarga de eso. Pero yo, ¿de qué me debo encargar? Solo de ser hijo y depender de Él. Solo de Él. Y por eso yo no les hablo tanto de, el Señor va a lograr. No, dependan de Él. Es lo que yo anhelo más en mi corazón. Que ustedes dependan únicamente de lo demás. El Señor se los va a dar. Y como yo tengo la confianza de que si ustedes se pegan a Él, dependen de Él, lo demás les va a venir. Ustedes van a decir, ministro, miren lo que nos pasó. No se alegren por eso. No se alegren por eso, antes preocúpense, alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. Qué bueno que pude expulsar demonios. No se alegren por eso, eso es lo natural. Es como decir, al fin pude ir al baño y dar del cuerpo. Eso lo dice el que está estreñido. Pero el que le sale naturalmente dice, no, qué gran cosa. De lo mismo pasa, expulsión de demonios, que el Señor provea para... Eso es lo natural. ¿Por qué debo hablar de lo natural? Tengo que hablar de lo que es importante, que es de nuestra dependencia de Dios. Péguense a Dios, aférrense a Dios. Luego, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, quita todo obstáculo, quita todo lo que me está alejando de ti. Todo lo que me está alejando de ti, el pecado, si es el pecado, quita eso de mí. Si es un ídolo, quítalo de mí. Porque yo quiero tener relación contigo. Pero también es un compromiso de decir, Señor, así como yo quiero arreglar mi relación contigo, voy a arreglar mi relación con el hermano. Porque sé que si no arreglo mi relación con el hermano, no puedo tener relación contigo. Luego hablamos de, no nos metas en tentación, líbranos del mal, es decir, que uno pide hoy para que uno sea librado del pecado, pero mañana uno no sabe qué va a venir, la prueba o la tentación del diablo. Entonces uno que está diciendo, Señor, yo no soy capaz solo, entonces líbrame del mal y no me permitas fallar en esta prueba, no me permitas fallar en esta tentación. Pero ¿por qué podemos pedir todo eso? ¿Por qué podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? ¿Por qué podemos pedir eso? ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Porque Él es Dios, porque tú eres Dios, porque es que tuyo es el reino, tú eres el rey, tuya es la autoridad, tú puedes sanarme de esta enfermedad, tú puedes liberarme de estas deudas, tú puedes liberarme de todas estas cadenas que no me permiten seguir adelante. Tú eres quien puede liberar a mi familia de las cargas, de la división. Solo tú puedes. Y Señor, para ti, solo para ti, nada para mí, solo para ti, sea la gloria. Es que Dios, la palabra nos dice que cuando Él obra, ¿para quién es la gloria? Para Él. Y por eso es que Él obra, para su propia gloria. Y ahora si lo vemos, porque a mí me gusta a veces girar las cosas. De atrás para adelante. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Dios, tú eres el Dios que se manifiesta en la gloria. Tú eres el Dios que tuyo es el poder, tú lo puedes. Dios, tuya es la autoridad, es decir, tuyo es el reino. Y sé que durante este camino de fe van a venir la prueba, van a venir la tentación, pero no me dejes caer en las manos del maligno. Pero si caigo, perdóname.
así como yo voy a perdonar a mi hermano porque no estoy exento de pelear con él. Padre, pero yo también necesito el pan de cada día, necesito lo para vivir. Dame lo primero que es Jesús, pero también encárgate tú de mi cuerpo, de mis necesidades emocionales. Pero Padre, que no sea como yo quiera, porque lo que yo pienso es así. Más bien que se haga tu voluntad, que es gigante, que es asombrosa. Y luego, Señor, que venga tu reino, que venga rápido tu reino, porque este reino está lleno de oscuridad y desesperanza. Y como confío en ti, Padre, y porque para ti es toda la alabanza y toda la adoración, yo te llamo, Padre. Es que tú eres mi Padre. Por eso yo confío que no importa dónde esté, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Entonces la verdad es que la Biblia no nos promete una vida color de rosas, donde todo va a fluir, donde todo va a ser maravillas, donde nunca nunca vamos a llegar tarde porque no hay un taco. La Biblia nunca nos promete eso. La Biblia nunca nos promete que todo estará muy bien, según nuestros criterios. Pero sí hay algo que la Biblia nos promete. Es que si nosotros dependemos de lo que sea bueno o malo, todo está bajo su control. Todo está bajo su control. Muchas veces leemos Filipenses 4:13 de manera errónea. ¿Qué nos dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice antes? Vamos a buscar Filipenses 4. Nos dice, Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo ¿qué? En Cristo que me fortalece. Pero ¿de dónde está hablando Pablo? Está hablando diciendo, no, es que si yo tengo que saltar un cajón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, está hablando de otra cosa. Vamos a leer del 10 al 12, nos dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que cuando yo dependo de Dios, cuando yo dependo de Cristo, las situaciones no van a venir en contra de mí de la manera en que el mundo lo ve, sino que vamos a buscar Filipenses 4:7. ¿Qué es lo que vamos a tener en nuestro interior? Filipenses 4:7, estábamos ahí, ¿cierto? Nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dependamos de Dios, solo apérrense, péguense a Él. Ese no es un mensaje de resignación. Yo no los estoy animando a que se resignen a sus situaciones o que sean conformistas. Por el contrario, los estoy exhortando a lo que nos dice Jesús. No se preocupen por qué. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Nos dice el mismo Jesús, no se preocupen por eso. No piensen ni en eso. Primeramente, ¿qué? Busquen el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, como promesa, porque Él se encargará de las añadiduras. Él se encargará del pan diario. Él se encargará de la tentación. Él se encargará de la prueba. Él se encargará cuando yo esté mal. Él se encargará cuando yo esté bien. Cuando nosotros vemos el libro de Job en estos días que lo he estado estudiando tanto, nos habla de Leviatán, nos habla de Behemoth, que son referencia ¿a qué? A caos. ¿Y quién creó a Leviatán y a Behemoth? Dios mismo. Es decir, que nosotros pensamos
que el caos es como si fuera raro, pero la palabra nos dice también que Dios es quien crea al impío para el día malo. Dios es que hace al impío para el día malo. Dios es soberano, Dios es rey, de Él es el reino, el poder y la gloria, nos dice. Y ahí es donde tenemos que volver a depender únicamente de Dios, que Él se encarga de lo demás. Yo les pregunto, si Él es todopoderoso, Él no puede encontrar sus enfermedades. ¿Puede o no puede? Puede. Puede con las deudas que todos tienen. Puede. Puede con las divisiones en sus familias. Puede. Puede con sus problemas emocionales, con sus temores. Puede totalmente. Pero ¿qué deben hacer ustedes? ¿Qué debo de hacer yo? Únicamente depender de Él, aferrarme a Él y ya. Solo por Él, de eso me debo preocupar. Aferrarme a Él y confiar en Él. Entonces la pregunta sería, entonces, ministro, ¿yo cómo dependo? ¿Yo cómo dependo de Dios? ¿Cómo puedo hacer para depender de Dios? La palabra nos lo dice a través de la oración. Primero, aférrense a Dios como hijos a un Padre. Por eso dice Padre nuestro. Luego santificado. Adórenlo, adórenlo. Y cuando crean que ya es suficiente, ¿qué tienen que hacer? Volver a comenzar y adorar y adorar y adorar y adorar. Glorificarle a Él, glorificarle. Darle gracias. Siempre rendirle toda la alabanza y la adoración a Él. Luego, venga tu reino. Sírvale como un siervo obedece a su rey. ¿Cómo obedece un siervo al rey? Señor, aquí estoy. Señor, yo soy inútil, pero toma. Señor, gracias por tenerme en cuenta. Mira, aquí estoy. Luego, busquen, escudriñen y obedezcan su voluntad que está revelada en la palabra. Es decir, hágase tu voluntad. Debemos buscar, escudriñar, obedecer su voluntad. Luego, debemos buscar de Jesús todos los días el pan nuestro. Luego, examinarnos y arrepentirnos, y eso es tan importante. Examinarnos y arrepentirnos. Luego, luchar contra la tentación. Y finalmente, ¿cómo dependemos de Dios? ¿Cuál es el marco otra vez? La adoración. Entonces otra vez hay que adorar. Hay que adorarle por lo que Él es. Él es Dios. Él es Dios. Ahora con nuestro prójimo, ¿qué debemos hacer? Que el prójimo también conozca al Padre. Que el prójimo también adore al Padre. Que el prójimo también busque la venida del reino. Que el prójimo también esté escudriñando las Escrituras. Que el prójimo pueda encontrar el verdadero pan, que es ¿quién? Jesús. Que el prójimo también pueda yo tener con Él una buena relación. Que el prójimo también pueda vencer la tentación. Y que por último el prójimo vuelva otra vez a adorar al Señor. Es que miren esta promesa. Vamos a buscar Romanos 8, 31, 32. Romanos 8, 31, 32. Cuando era muy joven, más joven, leía este capítulo, Romanos 8, constantemente. Y esto es lo que nos dice la palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si viene la tribulación, si viene el vituperio, si viene la maldad, si viene la enfermedad, si viene la pobreza, ¿me debo preocupar? No, porque si Dios es con nosotros, ¿quién se va a encargar de todo eso? Dios. Pero luego dice el versículo 32, hermoso. El que no escatimó, ¿qué significa escatimar? El que no reservó, el que no dijo, ay, pero si es mi hijo. No. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces Dios se va a encargar de sus enfermedades. ¿Puede encargarse? Totalmente. De la pobreza, de las necesidades, totalmente. ¿Puede encargarse de sus familias? Totalmente. ¿Lo va a hacer?
totalmente. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Pegarnos a Él, aferrarnos a Él, así como Jacob se aferró al ángel y le dijo: hasta que no me bendigas, yo no te suelto. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Dios hace así. Dios como que se quiere ir. Vino una dificultad. No, eso debe ser para la gloria del Señor. Entonces me voy a resignar a esta situación porque es que está muy bien. No, ese es el momento. Yo no me debo preocupar por eso. Yo no me debo preocupar por la enfermedad, por las cuentas, no me debo preocupar por mi familia, sino preocuparme por qué. Por pegarme a Él. Si nosotros vemos el libro de Salmos, David dice algo hermoso: aún así me dejen mi papá y mi mamá, aún así venga todo el mal en contra de mí, Dios nunca me dejará. Y dice: me complacería poder vivir en los atrios del Señor. Me complace ver su grandeza. ¿Sí? David no le está pidiendo: Señor, que esto nunca me pase. Le está pidiendo: Señor, que yo pueda estar ahí contemplando tu grandeza, que yo pueda estar ahí en tus atrios de día y de noche, en tu presencia, quiere decir. Y veamos en este momento 2 Samuel 24. Segunda de Samuel 24, 12, 14. Segunda de Samuel 24, 12 al 14. Si nosotros vemos aquí, ¿qué es lo que está pasando? David peca en contra de Dios. ¿De qué manera? Censando al pueblo. Censando el pueblo. Es decir, él estaba confiando en ese momento más en los hombres que en Dios. Se distorsionó lo que él estaba viendo. Él ya no estaba confiando en Dios, sino que estaba viendo para otro lado. Y Dios le dice: va a venir sobre ti un castigo. Escoge uno de los tres. Si quieres puedes llamar a un amigo, puedes 50-50. Pero escoge uno de los tres. 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: primero, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Segundo, que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O tercero, que 3 días haya peste en tu tierra. ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo? David fue muy inteligente. Ni siquiera inteligente, fue muy espiritual. David le dijo: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauno Jebuseo. Entonces mire lo que nos está diciendo la palabra. Cuando tenemos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos al amigo. ¿A quién debemos buscar primero? A Dios. Debemos depender de Él. Ustedes tienen enfermedad, ¿a quién deben buscar primero? Al médico. Yo tengo que meterme a Sura para ver si de pronto el médico que yo necesito, mi médico favorito, está disponible. No, primero, ¿qué debo buscar? A Dios. Entonces, no tengo una cuenta pendiente, entonces voy a hablar con la banda de mi barrio a ver si me presta unos 1,000 milloncitos. No, primero busquen a Dios. Tengo problemas familiares, tengo problemas emocionales, voy a buscar primeramente al terapeuta de familia o el ministro al que me aconseja. No, primero ¿qué? Busquen a Dios.
dependan de Dios, péguense a Dios, aférrense a Él, porque es Dios nuestra mayor bendición, nuestra mayor esperanza, nuestra mayor prosperidad. Vamos a buscar Juan 17:15. Juan 17:15. Miren lo que dice aquí la palabra. No ruego que los quites del mundo. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Por qué será que Jesús ruega que no nos quite del mundo? ¿No sería mejor que Dios nos quite del mundo, de todos estos problemas, de toda la desesperanza que les conté ahora? ¿Por qué no nos quita? Porque Jesús dice, no ruego que los quites del mundo. Ustedes no dirían si tuvieran discípulos, Señor, yo te ruego que los quites del mundo. Por favor, Señor, que no estén en el mundo. No quisieran ustedes que Jesús hubiera pedido eso por ustedes. Claro. Pero Jesús sabe quién es Dios. Jesús sabe que para Dios la enfermedad, la pobreza, que los problemas familiares, que todas las situaciones de nuestra vida para Dios no es nada. Y por eso dice, Señor, guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Por eso dice eso. Oí la invitación y como debe terminar realmente esta oración es amén. Amén. Que así sea. ¿Qué significa que así sea? Voy a vivir de esa manera. Voy a depender de Dios. Porque Dios se va a encargar de lo demás. Es una promesa. Es una promesa. ¿No quieren ustedes esa añadidura? ¿Sí o no? Nadie quiere la añadidura. Todos quieren la añadidura. Entonces, ¿qué deben de hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen, solo piensen en Dios, solo en Dios, Dios. Viene un problema, no, Dios lo va a hacer, no, ¿para qué me voy a preocupar? Pero es que me apareció un trabajo, tengo que trabajar todos los domingos. Nada, yo no me voy a preocupar solo en Dios, Dios lo va a hacer. Pero es que tengo una enfermedad, no, pero es que el médico dijo que tiene 6 meses. Yo no le creo al médico, voy a creer en Dios. Pero es que el banco me dice que me va a hipotecar la casa, que me va a quitar todo. Yo no le creo al banco, voy a creer en Dios. Así debe ser nuestra vida. Solo voy a creer, solo voy a confiar, solo voy a depender de Dios. Así tiene que ser nuestra vida. Entonces, dependamos de Dios, levantemos las manos y digamos, Señor, yo me rindo, yo no soy capaz con mi vida. Toma tú el control. Hoy cantamos, capitán. Tú eres el capitán, toma tú ¿cómo se llama este? El timón. El timón de este barco, tómalo. Porque yo este barco no sé manejar. Vamos todos a ponernos de pie. Vamos todos a decir 3 veces. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y luego vamos a orar pidiéndole al Señor que nos enseñe cómo depender de Él, que nos permita concentrarnos únicamente en Él, que realmente Él sea la luz en el camino, y cuando uno ve la luz en el camino es donde se fija cada una de nuestros ojos. Entonces vamos a pedir, Señor, muéstrame cómo depender de ti, ayúdame a depender de ti. 3 veces, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, y luego oramos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. ¡Jesús! Padre Santo, Todopoderoso, Padre Dios, nos presentamos